Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido por el milagro que Él ha hecho en nuestras vidas al poder experimentar la salvación, la gracia, la misericordia y su favor por medio de su Hijo Jesucristo. De modo que nosotros, más que una fecha, celebramos un evento que fue profetizado y que fue cumplido hace más de 2000 años. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos suficientes motivos para estar agradecidos, para honrar a Dios, para glorificar su nombre, porque la salvación se hizo presente por medio de Jesucristo. Amén. Gloria sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, que se ha dignado a mirar nuestra necesidad al poder enviar el mayor de los regalos que nosotros podemos recibir, que se llama Jesús. De forma muy general, quiero abordar una doctrina muy importante, que es la doctrina de Cristo, visto específicamente como cristología, teniendo como texto referencial el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, leemos desde el versículo 8 en adelante. Yo le invito a que se ponga de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre. Seas exaltado por los siglos de los siglos, porque hoy recordamos un evento el cual nosotros hemos sido bendecidos por gracia, que es la salvación, que es la vida eterna, que es la misericordia por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy recordamos el hecho que un día te hiciste hombre, siendo rico, te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hoy celebramos el hecho, Señor, que un día viniste, te hiciste hombre, dejaste tu gloria para que nosotros pudiésemos alcanzar una relación contigo, pudiéramos encontrar la paz y pudiéramos encontrar la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda fuerte al Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Puede tomar asiento. Como le decía, abordamos de forma muy general una doctrina que tiene que ver con la doctrina de Cristo o cristología, a la luz del Evangelio según San Lucas, que representa la narrativa biográfica sinóptica de los evangelios. Y específicamente el día de hoy yo hago una pregunta, que es lo que estaremos considerando: ¿qué representó la natividad de Jesús para la humanidad? Y es la pregunta que sigue haciendo el día de hoy. ¿Qué representó la natividad de Jesús para la humanidad? Y cuando hablamos a la luz y entenderlo visto históricamente, ¿qué representa la natividad de Jesús para la humanidad? Simplemente a manera de introducción, entender que la historia nuestra está marcada por un acrónimo llamado antes de Cristo y después de Cristo. Ese acrónimo representa una datación histórica
y cronológica que en algún momento fue creado por un señor llamado Dionisio y que posteriormente fue avalado por un matemático llamado Beda, donde ese acrónimo representa el sistema de datación histórica más perfecta que ha podido existir. Interesante que para poder avalar esa datación se tiene que aplicar 3 métodos: el relativo, el absoluto y el calendario. Cuando hablamos de que Dionisio y posteriormente un matemático llamado Beda establecieron que el mejor o el nombre más perfecto que pudiese registrar toda la línea histórica de la humanidad se llama Cristo Jesús, entender que tuvo que aprobarse a través de 3 métodos. Uno relativo, hablando de que la relatividad en cuanto a este método implica el orden de eventos. El absoluto, que es la línea que determina el principio y el fin, y el calendario, que une eventos y fechas. En la historia hubo algunas tentativas para tratar de establecer un sistema antes de Cristo. Los asirios le llamaron Aquitú, que era el tiempo comenzaban las cosechas y donde cada año le colocaban un nombre según una figura destacada que pudiese registrar ese año. Lo interesante es que los asirios registraron más de 250 nombres en la Mesopotamia antigua. Lo curioso es que los asirios tenían buenos escribientes, pero hasta la fecha, más de 3000 años después, nadie sabe los 250 nombres que los asirios registraron para tratar de llevar el orden de la humanidad. Luego vinieron los griegos, que cada 4 años tenían las Olimpiadas y quisieron hacer un sistema de datación donde se tomase como referencia cada año olímpico. Después vinieron los hebreos y trataron de establecer el año mundo, donde si estuviésemos bajo la datación hebrea, no estaríamos en el 2026, sino en el 5783. Y luego vinieron los romanos, tratando de establecer la datación en función de la fundación de Roma, que según fue 700 años antes de Cristo. Y lo interesante es que todas estas tentativas fallaron, porque una fue incongruente, la otra tenía serias diferencias, la otra tenía desfases, y todas estaban centradas en el hombre, ya sea en la economía, ya sea en las glorias humanas, ya sea en la política o ya sea en la tradición, porque los hebreos centraron su datación en función de las tradiciones rabínicas y en función del templo. Lo interesante es que todos estos sistemas que intentaron ser el modelo, el método para determinar la humanidad y su historia, no pudo evidentemente ser cumplida bajo estos métodos. Solamente posteriormente se determinó que el nombre de Cristo era el único que podía cumplir con toda la datación histórica de la humanidad. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos hablando que Cristo cumple los 3 métodos. El relativo, porque en Cristo hay un antes y un después. No solamente en la historia, sino que en nuestra vida personal hay un antes, pero también un después. Cristo cumple con el método absoluto, porque Cristo es el principio y Cristo es el fin. El alfa y la omega. Le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Estamos hablando de que el nombre de Cristo cumple con el método relativo, con el método absoluto y con el método calendario. ¿Sabe por qué? Porque Daniel por allá le dice
el anciano de días, indicando de que toda la historia del hombre a la luz de la teología bíblica parte desde Génesis hasta Apocalipsis, el segundo Adán y el Cristo glorificado que vendrá a esta tierra a gobernar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Amén. Por tanto, hablamos que no solamente Cristo divide la historia entre un antes y un después, cumple con todos los métodos, desplaza todo sistema centrado en el hombre, en su riqueza y en sus políticas, sino que Cristo cumple todos los principios de historiografía en el hecho de que Cristo cumple con los lineamientos cronológicos, referenciales, de adaptación cultural y de astronomía, porque el día que se encarnó hubo una estrella en la cual los magos fueron guiados para encontrarse con Jesús. Y eso me permite a mí proponerles el día de hoy una gran verdad a la luz del Evangelio según San Lucas. Entender que la Navidad y la Natividad es una celebración cuyo propósito debe llevarnos a nosotros a la adoración a Dios. Amén. Es una celebración que debe llevarnos a nosotros a una vida de profunda adoración. Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, se ha encarnado para que nosotros tuviésemos vida y tuviésemos vida en abundancia. Amén. Es por tal razón que yo le invito el día de hoy a responder esta pregunta: ¿qué representó la natividad de Jesús para la humanidad? Responder esta pregunta a la luz de 4 personajes que aparecen en la Biblia, el cual el día de hoy podremos entender y hacer la aplicación respectiva y poder decir que representa el nacimiento de Jesús para mi vida y que representa el nacimiento de Jesús para la iglesia. Amén. Entonces, haciendo la pregunta, ¿qué representó la natividad de Jesús? Aparece un primer personaje que nos va a tratar de representar y contestar la pregunta: ¿qué representó para cierto sector la natividad de Jesús? El primer personaje, dice el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio según San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Repita conmigo: porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, ¿qué representó la natividad para el posadero? El posadero representa el poder económico. ¿Qué representó para el posadero? Simplemente incomodidad. ¿Sabe por qué? Porque el posadero representa 2 tipos de personas. ¿Qué representa el posadero? Representa la persona que en esta temporada no tiene tiempo y no tiene espacio para Jesús. Conozco incluso congregaciones donde vi un cartel una vez que fui a visitar una que decía: nos vamos de vacaciones hasta el 15 de enero. Santo Dios, como si el diablo se fuese de vacaciones, como si el reino de los cielos cerrara por vacaciones colectivas. ¿Sabe? Muchas personas hoy en día, lamentablemente, están repitiendo la misma historia, que no tienen espacio para Cristo en su vida, porque están afanados
porque están enfocados en todo esto de hacer dinero, en comercio, en tantas cosas, y se olvidan realmente de lo más importante. Y entonces nos encontramos que así como el posadero no tuvo tiempo ni espacio para Jesús, hoy en día muchas personas no tienen ni tiempo ni espacio para Jesús. El posadero, que representa la incomodidad y que representa el poder económico, también nos indica que hay otra realidad. Hay personas que han colocado a Cristo, han colocado al Señor en el último lugar. Es decir, así como el Señor Jesús nació en el establo por allá, hoy día muchas personas han colocado al Señor en el último lugar. Juan advierte que el espíritu del anticristo ya opera entre nosotros. Y lamentablemente lo vemos como una realidad eclesiástica, que hay espíritu de púlpito. Mucha gente que tiene hambre de gloria, tiene hambre de fama y tienen hambre de poder. Y el Señor, que es el dueño de la iglesia, lo han dejado en el último lugar, sabiendo que Él es dueño y Señor de su iglesia. Y sacamos a Cristo y lo ponemos en el último lugar, simplemente ¿sabe qué va a hacer? Se va a llevar lo que es de Él, se va a llevar su candelero, así como pasó con la iglesia de Éfeso. Pero hoy en día hay hombres con hambre de fama, de gloria, de púlpito, de dinero, no entendiendo realmente que Cristo vino no para ser el último lugar, no para que esté fuera, sino que vino para ser dueño de tu vida y para que ocupe el primer lugar en tu vida. Amén, amén. Gloria sea a ti, Señor. Lamentablemente, un grupo de jóvenes en California iban a una fiesta un sábado en la noche y el carro estaba lleno. Y una madre de uno de ellos le dijo: que el Señor les bendiga. Y los jóvenes dijeron: aquí no cabe esa bendición. Si el Señor quiere venir con nosotros, que se vaya en la maleta, porque dentro del carro no hay espacio para Él. Y sabe, esos jóvenes tuvieron un accidente, murieron carbonizados, y lo único que no se quemó, ¿sabe qué fue? La maleta. Porque donde está el Señor hay bendición. Donde está el Señor hay protección. Donde está el Señor hay sanidad, hay gloria. Pero donde no está el Señor, lamentablemente, hay tinieblas, hay oscuridad y hay muerte. Por tanto, este primer aspecto, el posadero, que Cristo, el Señor Jesús, representó incomodidad, dijo: no hay espacio. Y yo tengo que hacer una pregunta como primer aspecto: ¿hay espacio para Cristo en tu vida? Amén. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Ahora, si hay espacio, la pregunta es: ¿qué lugar está ocupando? Porque si hay espacio, no es para que ocupe el último lugar. Porque Charles Spurgeon dijo: no puedes tener a Cristo en la sala de tu corazón si tienes al diablo en el sótano de tus pensamientos. Por tanto, si le das espacio, no para que te visite. Si le das espacio, no para que esté en el último lugar. Si le vas a dar el lugar a Cristo, es para que Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores de tu vida. Amén. Gloria a ti sea, Señor. Alabado sea el Padre. Segundo personaje, ¿qué representó la natividad de Jesús? Para el posadero, que representa el poder económico, no hay espacio, no hay tiempo. El segundo personaje, aparece un segundo personaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice el versículo 3: oyendo esto el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y esto me permite a mí entender que hay un segundo personaje que también nos permite contestar la pregunta. Este personaje se llama el rey Herodes, representante del poder político. Posadero representa economía. Herodes
representa sistemas políticos. Para Herodes, ¿cuál fue y qué representa la natividad de Jesús? Turbación. Porque si hay algo que enfrentan algunas personas, es que se creen dueños y señores. Personas que creen que nunca van a morir. Personas que se creen que nacieron para estar por encima de otros. Y entender, hermanos, que Herodes representa dos figuras. Primero, un sistema que está controlado por Satanás. Un sistema al cual Apocalipsis le llama el dragón de 7 cabezas. Un sistema que lucha por entronarse y controlar el mundo. ¿Y sabe qué es la gran tribulación? Esos 7 años de juicio es otra cosa, y no es otra cosa que el intento del anticristo, que el intento de Satanás de levantar un mundo perfecto, pero a espaldas de Dios. Y todo sistema pretende levantar un sistema, pero sin Dios. Cuando dijo un presidente en algún momento que no se puede gobernar rectamente sacando a Dios y sacando la Biblia de la nación. Entonces, Herodes, ¿qué representa? Turbación. ¿Por qué turbación? Porque el Señor Jesús fue una amenaza para su ego, para su dominio, para su señorío como hombre. Y representa un sistema. ¿Y sabe algo? Hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Pero hoy en día se está trabajando para cambiar y quitar ese nombre. Antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora se le llama era común. Antes de la era común y después de la era común. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús para nosotros los creyentes es el nombre más amado. Es el nombre máximo. Pero para el mundo de las tinieblas es el mundo más odiado. Por ello no pueden resistir el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y no hay diablo que resista la autoridad del nombre de Jesús. Se quiere quitar el nombre de Cristo de la datación histórica correlativa. Ahora ya no quieren decir feliz natividad ni feliz Navidad, sino felices fiestas. ¿Sabe por qué? Porque quieren celebrar, pero sacando al cumpleañero de la fiesta. Santo Dios. Quieren hacer fiesta, pero sacando al cumpleañero. Bendito sea el Padre. Entonces hay un sistema que está turbado. Y que fue turbado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que el Señor, en su soberanía, Él se encarga de turbarnos, se encarga de turbar sistemas. Un imperio, el imperio egipcio, fue turbado por el poder de Dios para demostrarles que no hay demonio, que no hay Dios que se levante contra nuestro Dios. Los egipcios tenían más de 7,000 dioses. Y el Señor en sus 10 plagas simplemente se encargó de tumbar todos esos 7,000 dioses para que el nombre del Señor, Jehová Dios de los ejércitos, prevaleciese en la antigüedad y prevaleciese el día de hoy. Interesante que otro gobernante, Nabucodonosor, el Señor lo llevó a un cuadro psiquiátrico llamado licantropía. El hombre tan poderoso, tan soberbio, su mente le hizo una mala pasada y se convirtió en bestia. Y Dios toma a los poderosos para humillarlos. Porque el refrán popular dice que el que pectora para arriba, ya usted sabe lo que viene. Ya usted sabe lo que viene allí. Ese es nuestro Dios, el Dios que turba. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor se encarga. Y este Herodes representa un sistema declarado enemigo de Dios. Pero también una sociedad que se siente amenazada por el señorío de Cristo.
Cada vez vemos que las ideologías, las corrientes, el ateísmo se levanta. Por eso que vemos que hay persecución de creyentes en África, hay en Europa la prohibición incluso hasta de orar en sus casas, como el caso de Irlanda y parte del norte de Inglaterra, donde hasta la oración se está prohibiendo porque es un sistema que se siente turbado por el nombre de Jesús. Y ahora llevándolo a un plano particular, ¿qué es una turbación? Sentir que el piso se le mueve. Sentir que psicológica, física y emocionalmente una persona es removida. Y si Dios está permitiendo que nuestra nación sea turbada, si Dios está permitiendo que usted sea turbado, es para algo, es para destronar su ego, para destronar su pecado y para que entonces entendamos que hay un solo Rey, hay un solo Señor, hay una gloria solamente para Cristo Jesús. Amén. Si estás pasando por un momento de turbación, yo creo que es momento que tu ego sea destronado y le des lugar a Cristo Jesús. Porque no puede el hombre servir a dos señores. Y el Señor fue muy claro: el que es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. No podemos servir a dos señores. Elías hizo la misma observación cuando le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Jehová o si es Baal, pero hay que decidirse. Ya basta de jugar a las medias tintas. Ya basta de seguir dos caminos. O es Cristo el Señor, o simplemente está el camino de bendición o de maldición. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué representa la natividad de Jesús? Para el posadero fue molestia. Para Herodes fue turbación. Pero me llama la atención que hay un tercer personaje: los fariseos, los sacerdotes. Dice el versículo 4 de Mateo 2: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Y vemos que aparece un tercer personaje: los sacerdotes, que representan el poder religioso. Hablamos del poder económico, poder político, pero hablamos del poder religioso. Y los sacerdotes representan dos síndromes. El primer síndrome: los sacerdotes, los escribas, conocían la escritura, conocían la profecía. Y eso me permite a mí entender el primer síndrome. El primer síndrome se llama hidrocefalia espiritual, tomando metafóricamente la palabra prestada de la medicina para poder decir que la hidrocefalia no es otra cosa que un deterioro por la acumulación de líquido. Y hoy en día los fariseos podemos decir que fueron líderes religiosos que acumularon conocimiento, que dominaban la escritura, que su mente estaba llena de teología, pero que ese conocimiento no bajó al corazón. Y es un síndrome que nos habla del espíritu religioso que nos puede atacar, llenarnos de conocimiento, llenarnos de Biblia. Y no estoy diciendo que abandonemos las disciplinas académicas teológicas. Hay que memorizar textos, hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar en el conocimiento bíblico. Pero si ese conocimiento no baja al corazón, permítame decirle, eso es puro bagaje. Porque un ferrocarril, por muchos vagones que tenga, si no hay un motor que lo empuje, simplemente eso es carga, eso es bagaje. Amén. Y Dios guarde, iglesia, que seamos creyentes
de puro conocimiento. Porque los fariseos pasaron a la historia como aquellos que conocían la Biblia, pero no conocieron al Dios de la Biblia. El reto es que conozcamos la Escritura y allí podamos ver bajo esa revelación escritural y podamos conocer a ese Dios, como lo dice Efesios, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces esto nos enseña que puede haber conocimiento, pero se puede desconocer completamente a Dios. Hubo un expositor llamado Joshua Harris. Escribió muchos libros, predicó en muchos púlpitos, hablaba a los jóvenes y hoy en día es ateo y está enseñando cursos de desprogramación bíblica, ayudar a la gente a que se saque la Biblia. Como un día un hombre puede hablar de Cristo y un tiempo puede hablar en contra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente leyó, estudió, pero no conoció al Dios verdadero en su corazón. Que Dios nos ayude, como dijo Martín Lutero. Hay un segundo síndrome, tomando prestada términos médicos. Está la amnesia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esta gente conocía la Escritura, pero como no conocían al Dios de la Biblia, no la aplicaban. Por eso que el Señor les dice al pueblo que ellos no tenían autoridad como la que tenía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si Él vivía, Él encarnaba la palabra. La amnesia, visto bajo el texto de Santiago, es aquel que lee, escudriña, pero al rato se le olvida. Y simplemente llamaríamos cristianos de teoría. Así como hay café sin cafeína, leche sin lactosa, nos encontramos con cristianos sin Cristo hoy en día, lamentablemente. Cristianismo de teoría que simplemente estudia, lee, pero ya a los 5 minutos no se acuerda, ni mucho menos va a practicar lo que ha vivido. Entonces, el mundo está turbado. El mundo se siente incómodo, pero también nos encontramos que mucha gente simplemente no conoce a Cristo o simplemente se le olvida muy fácilmente. Por algo dice Proverbios que tenemos que tallar en nuestro corazón la Escritura. Tallarla significa que tenemos que ser confrontados por el Espíritu. Tus pecados, tus debilidades, tus flaquezas son confrontadas por la palabra para que puedas crecer espiritualmente. Amén. Glorias al Señor. Glorias a tu nombre, Padre. ¿Qué pasa si la iglesia se nos llena de hidrocefálicos y de gente que se olvida la palabra? Tenemos llamado ya ni siquiera humanismo, un proceso que va en camino que ya ni siquiera es humanismo. Estamos hablando de poshumanismo. Y las palabras que se utilizan, el lenguaje del humanismo es deconstrucción, lenguaje inclusivo. Son términos propios de un mundo que no conoce a Dios y que mucho menos conoce la Escritura. Si la iglesia se nos llena de hidrocefálicos y de amnésicos, podemos entender que ha habido un proceso de tratar de deconstruir y de destruir la doctrina de Cristo. Y si hablamos de la doctrina de Cristo, hablamos de su nacimiento, hablamos de su ministerio, hablamos de su magisterio, hablamos de su muerte, de su resurrección y de su pronta venida. Pero hoy en día hay corrientes teológicas que dicen que no va a haber milenio, que el milenio es ahora, que Cristo está gobernando espiritualmente con nosotros. Eso se llama amilenialismo. Pero también hay corrientes, predicadores, expositores que dicen que no hay segunda venida, que eso es una gran falacia. Escuchaba a un predicador ya fallecido que él decía que esa ha sido la mayor mentira que se ha podido darle a la iglesia, decirle que Cristo viene.
¿Sabe algo? Esa es la mayor esperanza nuestra, la segunda venida del Señor. Ese es el mayor anhelo que tenemos, esperar la venida del Señor. Y una mujer prominente mexicana decía: no hay segunda venida, no hay calles de oro, no hay arrebatamiento, santo Dios. Y mucha gente diciéndole amén. Entonces hay gente que ya no cree en el reino milenial, gente que ya no cree la segunda venida, no cree en el arrebatamiento. Hubo en el llamado siglo de las luces, periodo de la ilustración, teólogos humanistas que se levantaron y dijeron que simplemente los milagros de Jesús y todos sus portentos maravillosos había que interpretarlo a la luz de la alegoría, porque la razón es la que prevalece. Y hay teólogos, escritores que dicen que todos los milagros de Jesús tienen una explicación lógica y que todo tiene una razón de ser. Que lo de Lázaro es que estaba dormido, que lo de otro, y así cada uno comienza. Y uno dice: ya no creen en el milenio, no creen en la segunda venida, no creen en el arrebatamiento, no creen en sus milagros. Y hoy en día los judaizantes dicen que es un evento pagano celebrar su nacimiento. Yo apelo a la matemática. El orden de los factores se altera el producto. Y he visto cristianos que repiten como loros: la Navidad es un evento pagano. Señor, reprenda al diablo. Pagano es el diablo y está vencido. En nombre del Señor. Amén. Es un evento cristológico y lo respaldan 49 profecías del Antiguo Testamento. Y el Evangelio según San Lucas y los evangelios sinópticos registran el evento, el cual fue motivo que las huestes celestiales bajaran a glorificar el nombre del Señor en la tierra, porque ha sido el evento por el cual nosotros tenemos vida eterna, salvación, sanidad y un futuro glorioso, porque el mismo que nació, murió, resucitó y pronto volverá por su iglesia. Gracias, Señor. Y un teólogo me decía: es un evento pagano. Yo digo: ¿sabe una cosa? Si esto es pagano, todo lo que estamos en nuestro alrededor es pagano. Los días son paganos. ¿Y sabe algo? Los dólares son paganos. El euro es pagano. ¿Sabe por qué? Porque el símbolo del euro, ese símbolo fue tomado de la magia negra sumeria. El símbolo número 39 dentro de la Biblia satánica. Ay, santo. Pero voy a los dólares. Y yo digo: hermano, si usted quiere ser congruente y decir que estamos en un mundo pagano, comience a quemar los dólares, porque eso sí es pagano. Amén. Pero eso sí, antes de quemarlo, pase por la oficina y se los entrega al pastor, que allá le vamos a dar un buen uso. Hay que ser congruente. Si es pagano, todo es pagano. Y si es pagano, mire, el teléfono también es pagano, porque nos controlan por medio de esto. Simplemente entendemos, hermano, que nosotros no celebramos fechas, celebramos eventos. Gloria sea su nombre. La fecha puede ser cualquiera. Nosotros celebramos el evento. ¿Sabe qué es Navidad? ¿Y sabe qué es Natividad? Navidad, lo que estamos haciendo hoy. Una celebración como iglesia. Cuando usted en su casa se reúne, usted está celebrando la Navidad, porque está celebrando un evento. Pero nosotros hablamos de la Natividad, que es recordar en nuestras vidas que Cristo nació, que Cristo resucitó, que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos. Y no hay fecha que nos detenga para celebrar la natividad de Jesús. Gloria sea su nombre. ¿Qué representó la natividad de Jesús? Para el posadero, incomodidad. Para Herodes, turbación. Para los sacerdotes, simplemente indolencia. Gente que no conoce y gente que olvida. Pero aparecen unos personajes interesantes. Aparecen unos personajes
que no tienen poder, porque no entran ni en el poder económico, ni en el poder político, ni en el poder religioso, que son los ángeles y que son los pastores. ¿Qué representó para los servidores? Porque me llama la atención que hay algo curioso. Ángel y pastor, que representa la función de Cristo como nuestra guía, como nuestro único mensajero y como el príncipe de los pastores, y que representa las bases del ministerio de la iglesia. La iglesia es mensajera de Cristo y pastorea al pueblo de Dios. Para los servidores, ¿qué representó? Resulta que para los servidores, y yo descubro aquí cuál es la teología que debemos asumir con respecto a la natividad de Jesús. Y descubro que hay varios principios teológicos con respecto a la natividad de Jesús. Primero, el principio misionológico. Cuando hablamos de qué representó para ángeles y pastores, yo descubro que para el ángel mensajero, simplemente esto representó un principio misionológico. Porque dice aquí, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, cuando dice, y aquí se les presentó un ángel, Lucas 2:9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo descubro el primer principio misionológico del mensaje del ángel. Simplemente entender que el ángel compartió un mensaje de exhortación. No temas. ¿Sabe algo? Cuando nosotros celebramos, honramos el nacimiento de Jesús, estamos entendiendo que el mensaje de Jesús cambia todas las circunstancias. La presencia de Cristo cambia todas las circunstancias. Porque esta es una palabra de exhortación, no temas. Cambiar el miedo por el gozo. El nacimiento, la persona de Cristo hace que las cosas cambien. El mayor de los enemigos nuestros, ¿sabe cuál es? Es el miedo. El segundo enemigo es la duda. El tercer enemigo, la incredulidad. El cuarto enemigo, y paramos de contar. Pero uno de nuestros mayores enemigos de la fe es el miedo. ¿Y sabe cuál es el principio? El principio misionológico, que el ángel, a partir del nacimiento de Cristo, pudo decirle a un grupo de hombres, no temas. Y poder decir hoy en día que Cristo es la base para superar todo miedo, para superar toda angustia, para superar toda incertidumbre, porque este es el año del Señor. Y el próximo año también será el año del Señor. Gloria sea tu nombre. Porque Dionisio y el matemático Beda le colocaron una palabra clave llamada año del Señor. ¿Y sabe qué significa eso? Que este año fue el año del Señor. Pero todos los años que han pasado han sido el año del Señor. Porque Moisés dijo, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el Señor, cuando se revelaba, que le decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y sabe qué significa? Que Dios es dueño de los tiempos y las edades. Este año, con su sufrimiento, con sus pruebas, ha sido el año del Señor, porque estamos en sus manos. Y dice la palabra que nadie nos va a arrebatar de Él. Y este mensaje, cuando el ángel dice no temas, me está diciendo que el principio misionológico es compartir el mensaje de Cristo frente al miedo, frente a la incertidumbre. Algunos pronostican y dicen que lo que viene es fuerte para el 2026. Yo le digo algo, hoy fue el año del Señor y el 2026 seguirá siendo el año del Señor. El mismo Dios que nos sostiene hoy nos va a sostener mañana y nos va a sostener hasta que Él venga. Amén. Pero también este mensaje, que es un principio misionológico, que tiene un carácter de exhortación, también tiene una naturaleza. Porque dice, no temáis,
porque os doy nuevas de gran gozo. Significa que Cristo no solamente nos exhorta a que dependamos de Él, sino que Cristo, su nacimiento, sabe que representa dos cosas: buenas nuevas que dan gozo. ¿Sabe qué? El evangelio, lo que usted representa caminando diariamente, viviendo diariamente, son buenas noticias. Y son buenas noticias que me dan gozo y que yo debo compartir el gozo del Señor. ¿Qué es la natividad? Es buenas noticias. ¿Qué es la natividad? Firmeza espiritual frente al miedo y frente a toda cosa. Gloria sea al Señor. Es un mensaje de esperanza en un mundo sin esperanza. Por allá, por Arizona, tienen más de 200 cuerpos congelados, esperando algún día que encuentren vacunas contra el cáncer para supuestamente resucitar a esos muertos. Son falsas esperanzas, porque el hombre vive y muere una sola vez. Pero nosotros, la esperanza es que vamos a morir algún día, si Cristo no viene. Pero ¿sabe? Hay una nueva vida que nos espera. Hay una vida por delante. Esto no se acaba aquí. Es cuando realmente comienza. Por eso que hablamos de buenas nuevas de gozo. Cristo es buenas nuevas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasan. He aquí el Señor hace todo nuevo. Amén. Apelando a una anécdota. Y perdone la ligereza, pero es que no tengo cómo entender esto. Una persona que conozco, que desde hace 30 años me dice: estoy llevando palo del diablo. Una persona que me predicó el evangelio, que me discipuló, me dice: ¿cómo está aquí llevando palo del diablo? ¿Y cómo está soportando? ¿Y cómo está sufriendo? ¿Y cómo estás aquí? Y el Cristo que nosotros hemos creído no es buenas nuevas de gozo. Y cuando me encuentro con esta persona que me dice: ¿cómo está tu vida cristiana? Llevando palo del diablo. Yo digo: Señor, o le quita el palo o amarra al diablo, porque lo va a matar. Porque la pregunta es, como dice el viejo coro: este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, que reprende a los demonios, que hace todas las cosas nuevas. Hermano, si has creído en Cristo, es buenas nuevas de gozo. Que aunque haya escasez, aunque haya enfermedad, aunque haya problemas, yo soy una buena noticia. Y esa buena noticia se llama Cristo Jesús en mi vida. Y por tanto es para vivir en gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Principio misionológico: el ángel llevó un mensaje de exhortación, llevó un mensaje de esperanza, pero también un mensaje cristocéntrico, porque dice el versículo 11 que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un mensaje cristológico que habla de su deidad, pero también de su humanidad. La deidad, el hecho de que se presenta a Cristo como Señor. Si hablamos de un Cristo que salva, tenemos también que presentarlo como Señor. Mucha gente quiere escuchar a un Cristo que le salve, que le resuelva, que le ayude, pero no quieren escuchar al Cristo que es Señor. Yo te invito el día de hoy. ¿Quieres que el Señor se lleve tus miedos? ¿Quieres vivir nuevas de gozo? Tienes que reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Tienes que entregarle tu trono, tienes que rendir tu ego, tienes que dejar que Él viva en el último lugar y tienes que hacerle espacio para que Él sea el dueño de tu vida. Y entonces vivirás buenas nuevas de gozo. Y no solamente es reconocer su señorío, sino también su humanidad. Porque el versículo 12 dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hablando de la humanidad y sobre todo de la naturaleza humilde del Señor, que dejando su trono y su gloria,
vino a esta tierra y nació en un lugar que quizás es visto como algo despectivo. Y eso me permite a mí entender la humanidad y la humildad. Cuando lo dice en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces reconocer el señorío de Cristo y reconocer su humanidad para que podamos seguir imitando su carácter. Entonces, como cuarto aspecto, ¿qué representa para los servidores, ángeles y pastores? Para el ángel, un principio misionológico. Pero también en el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con él, el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto me permite a mí entender que para los servidores no solamente es un principio misionológico, es un principio también doxológico. La natividad es motivo para glorificar a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Cuando entendemos que por medio de Cristo nuestros pecados fueron perdonados, nuestra vida fue rescatada, nuestra vida cambia, tenemos perdonado el pasado, tenemos garantizado el futuro, tenemos suficiente motivo para unirnos al coro celestial y poder decir gloria a Dios. Por tanto, cuando hoy celebramos esta ocasión de natividad, simplemente es un motivo para glorificar el nombre del Señor. La natividad no se trata de gastar, no se trata de vestir, no se trata de afanes, se trata de glorificar al Señor por su Hijo Jesucristo, de glorificar el nombre del Señor porque Él nos amó y nos envió a su Hijo Jesucristo. De eso se trata. Entonces ese es un principio doxológico. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto se cumple en el libro de Efesios. Cuando reconocemos el señorío de Cristo en su deidad y en su humanidad, sabe que viene una vida como resultado que tiene que glorificar a Dios. Y por tanto puede haber paz. Porque Efesios dice, derribando la pared intermedia que había entre nosotros. Y dice que Él es nuestra paz. Aunque el mundo se caiga a pedazos, este es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne sin distinciones, sin posiciones, porque estamos unidos por la paz del Señor y estamos reconciliados por Él. Entonces tenemos un principio doxológico, pero también contamos con un principio, acá cuando hablamos de los pastores, un principio evidentemente de obediencia, un principio proclamador, como lo dice el versículo 15. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor se ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, le decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hablamos que el cuarto aspecto, los servidores, nos enseñan principios misionológicos, principios doxológicos y principios proclamadores. Para ser un buen proclamador hay que obedecer. Si yo quiero hablar de Cristo, tengo que primero obedecer a Cristo, porque ellos hicieron lo que el ángel le mandó. Vayan a ver al niño, que lo encontrarán acostado. Principio de obediencia. ¿Quiere honrar la natividad del Señor? Obedezca a Cristo. Quiere honrar el nacimiento de Cristo, obedezca su palabra. Y usted será un buen cristiano y será un buen proclamador de su palabra. Obedezca a Cristo el Señor. Pero no solamente obedecer, sino que también dice, y dieron a conocer lo que se les había dicho. Principio no solamente que habla de obediencia, habla de no quedarse callado. La mejor forma de poder honrar el nacimiento del Señor
es poder decir al mundo que hay esperanza. Es poder decir que en Cristo hay paz. Es poder decirle que en Cristo hay vida eterna. De lo contrario, simplemente es una actividad social. Nuestro fin, nuestro propósito es simplemente anunciar a ese Cristo. Y vuelve a cerrar acá el versículo 20 y dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando al Señor. Entonces, un principio proclamador: obediencia, compartir el mensaje y cerrar una vez más honrando el nombre del Señor. A manera de conclusión, permítame cerrar. Una pregunta que se hizo en el pasado y que se hace en el presente. ¿Qué representó la natividad de Jesús? Para el posadero, incomodidad, porque no había espacio para él en su vida y porque estaba en el último lugar. Yo le pregunto el día de hoy a cada una de las personas que los acompañan: ¿qué lugar está ocupando Cristo en tu vida? Te animo a que celebres, te animo a que compartas en familia, pero no olvides que la razón de ser por la que Él vino no es para que ocupe el último lugar, ni para que esté fuera de tu vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver bendiciones? Es tiempo de que permitas que Cristo venga a tu vida y ya no ocupe el último lugar. Segundo, ¿te sientes turbado? El Señor está turbando tronos, turbando sistemas, pero también está turbando vidas. ¿Sabe por qué? Porque no se puede ser cristiano con ego. No se puede ser cristiano cuando yo tengo el control, cuando las cosas se hacen a mi manera, cuando yo pienso de una forma. Y si estás pasando por una turbación, es momento que destrones tu ego, que destrones tu yo y le des espacio al Rey Salvador. Te garantizo por la palabra que si renuncias a ti y le das espacio a Cristo, vendrán buenas nuevas de gozo a tu vida. Vendrá paz y podrás participar de ese propósito que es glorificar a Dios con nuestras vidas. Y así eso nos librará de vivir un evangelio de teoría, de vivir un evangelio sin memoria, donde solamente cumplimos una vida religiosa. Si honramos al Señor y lo reconocemos, nos librará de una vida religiosa. Y podremos, así como los ángeles, como los pastores, poder seguir cumpliendo la misión que le fue encomendada al ángel. Nosotros el día de hoy poder decir que hay un Cristo que echa fuera todo temor, que echa fuera toda angustia. Y ese es el Cristo que yo quiero presentarte el día de hoy. Ese Cristo que habló a través del ángel y le dijo al pueblo: no temas. Hoy te digo, hermano, amigo, no temas. El Señor está aquí. Todo miedo, toda angustia, toda incertidumbre se va si lo reconoces a Él como Señor y si lo reconoces como el dueño de tu vida. Y esas buenas de gozo no solamente las escucharás, las podrás experimentar y decir: valió la pena haber entregado mi vida al Señor. Como les mencioné a un grupo de hermanos, una vez en un trabajo de investigación, me tocó ir a un cementerio y hay una lápida que decía: valió la pena haberse desgastado para Cristo. ¿Sabe? Por ley de entropía, todos nos vamos a desgastar, todos nos vamos a envejecer. Se le va a poner el pelo blanco aunque usted se eche tinte. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ese tiempo llegue de habernos desgastado, poder decir: valió la pena haberme rendido al Señor. Valió la pena haberme desgastado para Cristo. Valió la pena haber dado mi vida al Señor. Y eso hará que tu vida sea de gloria a Dios, de
buenas noticias y podrás decirle a la gente que hay un Cristo vivo que sana y que salva. Por tanto, si Dios te ha hablado hoy, yo te invito a que te pongas de pie y hacerte la invitación. Nuestro Dios es Dios de segundas, de terceras, de cuartas y de muchas oportunidades. Si has fallado y no le has dado a Cristo el lugar que se merece dentro de tu vida, yo te invito a que el día de hoy rompas con eso y te comprometas hoy a reconocer a Cristo como el dueño de tu vida, y que ya Él no siga siendo la persona que está en el último lugar de tu corazón. Yo te invito a que hoy aprendas del posadero y lo reconozcas como el Señor. Segundo, hermano, Dios está destronando egos, orgullos, soberbias, confianzas, para que Él sea el Señor. Si lo reconoces y te rindes a Él, te librarás de ser un religioso más. Y te invito a que renuncies a la religión, renuncies al ego, renuncies a los afanes y hoy te conviertas en servidor de Cristo. Que aceptes su mensaje de esperanza, que aceptes sus buenas nuevas y lo reconozcas como el Cristo Señor, como el Cristo Salvador. Y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, porque así lo certifica su palabra. Y poder decir, cuando llegue el tiempo, valió la pena desgastarme para Dios. Valió la pena haberme rendido a los pies del Señor. Yo te invito, si te sientes identificado conmigo, a que pases adelante. Si Dios te ha hablado hoy a través de uno de estos personajes, yo te invito a que pases adelante y ese Cristo que nació pueda morar en ti y que tú puedas nacer de nuevo. Iglesia, adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Ven y dale esa oportunidad a Cristo en tu vida, para que Él se entrone, para que Él gobierne. Todavía hay tiempo. Pero también, iglesia, si sientes que también has fallado, es momento de ponernos a cuenta. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración de acompañamiento, como si ustedes estuviesen hablando al Señor en su corazón. Y repitan conmigo. Y todo aquel que está por allá, que aún no se atreve a bajar, repita conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, y te invito a que tomes el control de toda mi vida. Renuncio a mis pecados, a mi orgullo y a mi ego, y toda mi vida ahora es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudimos fuerte al Señor. Gracias, Padre, porque ha habido hoy día de salvación y día de júbilo.